Argentina, 7 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar el pulso económico y legal del país. Nos fijaremos en tres áreas clave. Primero, el nacimiento y la transformación de empresas, desde consultoras de inteligencia artificial hasta compañías de transporte de carne. Luego, los grandes movimientos del sector público, con licitaciones que van de camiones blindados a herbicidas para las vías del tren. Y por último, los avisos judiciales, que nos cuentan esas historias de empresas en apubos y también de fusiones millonarias. Bueno, vamos a meternos en faena. Lo primero que me ha llamado la atención es la creatividad, o quizá la audacia, a la hora de constituir nuevas empresas. No hablamos de los típicos negocios. Fíjate, me he encontrado con una sociedad cuyo objeto es diseño, desarrollo y programación de soluciones basadas en inteligencia artificial. Hasta ahí todo normal, muy del siglo XXI. Como broker digital de seguros para motocicletas. Una combinación como mínimo curiosa. ¿Qué sentido tiene esto? Vaya mezcla, desde luego. A primera vista parece un batiburrillo, pero si lo piensas, puede ser una estrategia empresarial muy astuta. Lo que es fascinante aquí es cómo los objetos sociales de las empresas reflejan no solo tendencias, sino también, estrategias para sobrevivir en un mercado volátil. Podríamos estar viendo dos cosas. Por un lado, una diversificación de riesgo de manual. Un negocio de alta tecnología, como la IA, con un potencial enorme, pero muy volátil, se equilibra con un negocio de flujo de caja constante y tangible, como es el alquiler de motos. O sea que si el algoritmo revolucionario no funciona, al menos siguen entrando ingresos por las motos. Exacto. Pero hay otra posibilidad que a mí me parece más interesante, que es la creación de un ecosistema de integración vertical. Imagina una empresa de reparto o delivery que utiliza sus propias motos gestionadas por su propia inteligencia artificial para optimizar rutas en tiempo real y aseguradas a través de su propio servicio de broker. ¡Ostras, claro! De repente, esa combinación tan extraña se convierte en una máquina perfectamente engrasada y autosuficiente. Es una forma muy moderna de controlar toda la cadena de valor. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Ya no es una empresa de IA y una de motos, es una empresa de logística inteligente. Y esa tendencia a la especialización la vemos también en otros casos, pero de una forma más tradicional. Por ejemplo, una empresa de transporte de mercaderías generales que especifica que se dedica especialmente al transporte de carnes de ganado ovino, bovino, porcino y equino. Y no solo eso, también se dedican a la compra y venta de elementos y herramientas para carnicería. Van directos al nicho. Esto demuestra una clara madurez del mercado. Cuando la economía se vuelve más compleja, las empresas buscan nichos donde pueden ser las mejores y, dominar. Ofrecer un servicio genérico es muy difícil, pero si te conviertes en el transportista de carne de referencia con todo lo que eso implica, desde la cadena de frío hasta el conocimiento de los mataderos, pues tienes una ventaja competitiva brutal. Claro, pero esa hiperespecialización ¿no es también un riesgo enorme? Si surge una nueva tecnología para el transporte de carne o cambia la normativa sanitaria de golpe, un negocio tan enfocado podría desaparecer de la noche a la mañana. ¿No es más seguro tener un objeto social más amplio? Es la eterna tensión entre especialización y diversificación. Tienes toda la razón, el riesgo es mayor. Si te dedicas solo a herramientas de carnicería y de repente todo el mundo se vuelve vegetariano, pues tienes un problema. Pero la recompensa también es mayor. En un nicho, los márgenes suelen ser más altos y la competencia menor. Muchas empresas prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Y vemos lo mismo en otros sectores, como una empresa centrada en el automovilismo que se dedica a la construcción y preparación de automóviles de competición y a la representación de pilotos. Es un mundo muy cerrado y si eres bueno puedes ganar mucho dinero. Entendido. Así que tenemos este ecosistema de pequeñas y medianas empresas, algunas muy innovadoras y otras muy especializadas. Pero al mismo tiempo, en el otro extremo del espectro, los gigantes se hacen todavía más grandes. El aviso de fusión de Agropecuaria Los Grovitos S.A. es un ejemplo perfecto. Desde luego, esto es un movimiento de otra escala. No estamos hablando de crear una empresa nueva, sino de consolidar un imperio. Agropecuaria Los Grovitos absorbe a otras 3 empresas del sector. Bocmar S.A., Tupasi S.A. AGGII
y el Rosario del Monte SRL. Las cifras son mareantes. El activo de la sociedad absorbente pasa de 86.069 millones de pesos a más de 87.766 millones. Es una jugada de consolidación muy significativa en el sector agropecuario argentino. Más de 1.700 millones de pesos de activos que se suman de golpe. ¿Qué buscan con una fusión así? ¿Simplemente es ser más grandes o hay algo más? Es una combinación de factores. Buscan economías de escala. Al fusionarse, pueden negociar mejores precios para semillas o fertilizantes, optimizar el uso de maquinaria cara como cosechadoras, reducir costes administrativos duplicados. Pero también es una jugada estratégica para controlar más cuota de mercado y tener más poder de negociación frente a los exportadores o los supermercados. En un sector tan crucial para Argentina como el agropecuario, estos movimientos reconfiguran el tablero de poder. Entonces, el panorama empresarial es un constante tira y afloja entre la agilidad de los nuevos y la fuerza de los gigantes. Y en medio de todo esto, están los pequeños engranajes que mueven la maquinaria económica a diario, que también aparecen reflejados. Por ejemplo, un aumento de capital como el de Dowery S.A., que fija su capital social en 434 millones de pesos, o los cambios en los directorios, como en la cárnica Swift Argentina S.A., donde se aprueba la renuncia de un director y se nombra a su sustituto. Exacto. Esos movimientos, que pueden parecer burocracia sin importancia, en realidad son señales de vitalidad. Un aumento de capital significa que los socios están inyectando dinero, que confían en el futuro de la empresa. Y los cambios en un directorio indican una gobernanza activa. Son los latidos del corazón de la economía del día a día. Y claro, para que toda esta maquinaria privada funcione, hace falta un Estado que mantenga, las luces encendidas y la infraestructura en marcha. Y aquí es donde las licitaciones públicas nos dan una ventana fascinante a las prioridades y necesidades del país. Una de ellas me ha dejado pensando. El Banco de la Nación Argentina quiere comprar 30 camiones blindados llave en mano. 30 camiones es una flota considerable. Una compra de esta magnitud para el principal banco estatal no es una decisión que se tome a la ligera. Subraya la importancia que todavía tiene el dinero en efectivo en la economía del país y la logística de seguridad que se necesita para moverlo. Refleja una evaluación de riesgos muy seria. No es una compra trivial, es una inversión estratégica en seguridad física. ¿Y nos dice algo sobre el estado de la seguridad en el país? ¿O quizá un movimiento para depender menos de empresas de seguridad privadas? Probablemente un poco de ambas cosas. Por un lado, puede indicar que la percepción del riesgo de robos o asaltos es alta, lo que justifica tener una flota propia y moderna. Por otro, tener control directo sobre el transporte de tu propio dinero te da más flexibilidad y a largo plazo puede ser más rentable que subcontratarlo continuamente. También es una declaración de intenciones. El Estado se toma en serio la protección de sus activos. Y no solo se invierte en seguridad, también en la infraestructura básica que lo sostiene todo. La empresa estatal Belgrano Cargas y Orística S.A. está muy activa. Hay una licitación para comprar piedra balasto por 49 millones de pesos. Para los que no somos ingenieros de caminos, ¿qué es exactamente el balasto y por qué una compra de casi 50 millones de pesos en piedras es relevante? Chico, pero es absolutamente fundamental. Su función es repartir el peso del tren sobre una superficie más amplia, dar estabilidad a las vías y permitir que el agua de lluvia drene correctamente. Sin un buen balasto, las vías se deformarían y los trenes no podrían circular de forma segura ni a la velocidad adecuada. O sea, ¿que es la cama sobre la que duermen los raíles? Una analogía perfecta. Por eso, una compra importante de balasto es un indicador económico interesante. Significa que se está invirtiendo en el mantenimiento y mejora de la red ferroviaria. Y en un país como Argentina, donde el tren de mercancías es vital para sacar la producción agrícola y llevarla a los puertos, tener una red fiable es una prioridad económica de primer orden. Lo mismo ocurre con la licitación de herbicidas por más de $200.000. Es para mantener las vías despejadas de maleza, una tarea de mantenimiento constante y muy necesaria. Entiendo. Y luego, entre tanta licitación de industria pesada, me he topado con una joya. Una subasta pública de una pickup Chevrolet modelo 3100 del año 56 con un precio base de $2.306. Parece una pieza de coleccionista. Sí, de vez en cuando aparecen estas curiosidades.
Esto suele ocurrir con bienes que han sido incautados en causas judiciales o embargados por deudas con el Estado. Es una forma de liquidar activos para que la administración pública recupere fondos. Y es fascinante porque cada uno de estos avisos, desde la compra de software Citrix para el Banco Nación hasta la licitación de gases medicinales para el Hospital Naval, cuenta una pequeña parte de la enorme y diversa operativa del Estado. Y a veces, como en este caso, esconde una historia humana. Me imagino al dueño original de esa Chevrolet del 56. ¿Se imaginaría que su herramienta de trabajo o su orgullo acabaría subastada por un juzgado 70 años después? Desde luego da que pensar. Pero claro, no todas las historias de empresas acaban con una subasta de un clásico. La sección judicial del boletín nos muestra la cara B, el lado más duro de los negocios, cuando las cosas se tuercen. Hoy vemos varias empresas que entran en concurso preventivo. Efectivamente. El concurso preventivo es un mecanismo legal que funciona como una especie de UCI para empresas. Es para una compañía que tiene dificultades financieras graves, que no puede pagar sus deudas, pero que todavía se considera viable. Le pide a un juez que la proteja de sus acreedores mientras intenta renegociar la deuda y presentar un plan para salir adelante. Es un intento de salvación in extremis. Y vemos casos en sectores muy distintos, como del Met Recycling S.A. en Buenos Aires o el Guaymallén S.A., una empresa de alimentación en Córdoba. ¿Ver varios concursos a la vez es una mala señal para la economía en general o es simplemente el ciclo natural de los negocios? Puede ser ambas cosas. Siempre hay empresas que fracasan, es parte del darwinismo económico, pero si empiezas a ver un goteo constante de concursos en sectores diversos, puede ser un síntoma de que hay tensiones económicas más profundas, problemas de crédito, una caída del consumo, alta inflación. En estos casos, la figura del síndico, como la contadora Andrea Hoff designada para Delmet, es crucial. Actúa como los ojos y oídos del juez, verificando las deudas y asegurando que el proceso sea justo para todas las partes. Y a veces la UCI no es suficiente y se desconecta al paciente. Se decreta directamente la quiebra, como en el caso de Steel Building S.R.L. o Nazaria Zapatos S.A. Es increíble el contraste, ¿no? En la misma publicación vemos nacer una empresa de inteligencia artificial y desaparecer una de zapatos. Es el ciclo completo de la vida empresarial en unas pocas páginas. La quiebra es el final del camino. Implica la liquidación de todos los activos de la empresa para pagar a los acreedores en el orden que establece la ley. Los avisos son muy formales y tajantes. Fijan plazos para que los acreedores presenten sus reclamaciones e intiman a los administradores a entregar los libros contables y los bienes que queden. Me ha llamado la atención un detalle en el caso de Steel Building. Dice que los acreedores deben canalizar sus peticiones por vía remota o solicitar turno por mail. Sí, es un detalle interesante. Muestra cómo hasta los procesos más tristes y antiguos, como una quiebra, se están modernizando. La digitalización de la justicia avanza, buscando ser más eficiente incluso cuando se trata de certificar el final de un proyecto empresarial. Es un pequeño reflejo de cómo la tecnología se va infiltrando en todos los aspectos de la sociedad, para lo bueno y para lo malo. Entonces, si juntamos todas las piezas de este puzzle del día 7 de enero, el nacimiento de empresas híbridas, la consolidación de gigantes, las compras millonarias del Estado y los negocios que se hunden, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? Lo que hemos visto hoy es un microcosmos increíblemente fiel de una economía moderna y compleja. Por un lado, un dinamismo notable, con emprendedores creando empresas en sectores de vanguardia como la IA y buscando nichos de mercado muy específicos. Al mismo tiempo, los grandes jugadores del sector primario se consolidan para ser aún más competitivos a escala global. Por otro lado, vemos a un Estado que invierte en mantener sus infraestructuras críticas y en garantizar la seguridad. Y finalmente, la realidad inevitable de que no todos los proyectos empresariales tienen éxito, mostrando la cara más dura de la economía de mercado. Todo esto está conviviendo, sucediendo simultáneamente en el mismo boletín oficial del mismo día. Es la foto completa. Cierto. Y me deja con una idea para darle vueltas. Hemos visto empresas que se constituyen para ofrecer asesoramiento en inteligencia artificial y, curiosamente también, en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en la misma publicación, unas páginas más allá, vemos a los juzgados citando a personas imputadas por delitos como estafa o, precisamente, lavado de activos. Es un recordatorio brutal de que cada avance tecnológico o financiero trae consigo su propia sombra,
una nueva frontera para el delito y, por tanto, para la regulación y la vigilancia. La pregunta que me queda en el aire es, ¿la velocidad con la que se legisla y se controla puede realmente seguir el ritmo vertiginoso de la innovación y la complejidad del mundo empresarial actual?